Iniciamos hoy una exploración sobre la violencia. Un tema, bueno, increíblemente complejo, ¿verdad? Cómo lo vemos cambia mucho. Hoy nos vamos a centrar en la perspectiva de la salud pública, concretamente en el marco que ya estableció la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Fue en 1996, ¿no?, cuando la declaró una prioridad. Exacto, en el 96. Y fue un paso muy importante. Pues sí, el objetivo de hoy es claro: entender cómo define la OMS la violencia, cómo la clasifica y ver qué nos dicen sus informes sobre, bueno, sobre su magnitud global. Vale, vamos a desgranar esto. Y es que ese enfoque de salud pública es fundamental, porque, a ver, va más allá de una sola disciplina. Combina medicina, epidemiología, sociología, psicología. Se basa en evidencia, en datos científicos, y lo más importante, yo creo, se orienta a la prevención, al bienestar de todos. Muy bien. Pues empecemos por la definición. La que da la OMS es bastante específica. Dice: uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, Ajá. contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Vale, aquí hay varios puntos clave. Lo primero, esa palabra, intencionalidad. Claro, deliberado. Eso es, diferencia un acto violento de un accidente, de algo no intencionado. Luego, la inclusión del poder. Esto es muy importante. Va más allá de la fuerza física. ¿Te refieres a amenazas, intimidación? Exacto. Amenazas, intimidación, incluso en la negligencia, el abandono. Son actos que quizás no dejan una marca física visible al momento, pero el daño está ahí, y puede ser profundo. Entiendo. Y tercero, el alcance de las consecuencias. No habla solo de muerte o lesiones físicas, menciona explícitamente el daño psicológico, los problemas de desarrollo, las privaciones. Conecta directamente la violencia con la salud. Con el bienestar. Ya. Y esto es interesante porque, bajo esta óptica, da igual si una forma de violencia es, digamos, aceptada culturalmente. Si causa daño a la salud, es violencia. Punto. Entendido. Entonces, con esta definición tan amplia, ¿cómo se organiza todo este universo de actos violentos para poder estudiarlo, prevenirlo? Pues la OMS propone una clasificación, una tipología basada en quién comete el acto violento. Son 3 categorías grandes que ayudan a poner un poco de orden. Vale. Primero, está la violencia autoinfligida. Aquí, la persona es agresora y víctima a la vez. Dentro de esto está el comportamiento suicida, que va desde pensar en ello hasta consumarlo, y también las autolesiones, como la automutilación. La segunda. La segunda es la violencia interpersonal, o sea, entre individuos distintos. Y esta se divide en 2 subtipos. Por un lado, la familiar o de pareja, que ocurre sobre todo en casa. Maltrato infantil, violencia de género, maltrato a mayores. Eso es. Y por otro lado, la comunitaria, que pasa fuera de casa entre gente que puede conocerse o no. Aquí entra la violencia juvenil, actos violentos al azar, agresiones sexuales fuera del ámbito familiar, violencia en colegios, en el trabajo, en prisiones. Y queda una tercera categoría. Sí, la violencia colectiva. Es la que ejercen grupos grandes. Pueden ser estados, grupos políticos organizados, milicias, el crimen organizado. Buscan objetivos sociales, políticos o económicos a través de la violencia. Hablamos de guerras, genocidio, terrorismo. Correcto. Conflictos armados, represión estatal, terrorismo. Todo eso entra aquí. Y es interesante ver cómo se relacionan, ¿eh? Un conflicto colectivo, una guerra, por ejemplo, puede disparar las tasas de violencia interpersonal y también la autoinfligida, por el trauma, la ruptura social. Claro, tiene sentido. Y supongo que la forma concreta que toma la violencia, si es física, sexual, psicológica o por abandono, puede darse en cualquiera de estas 3 categorías, ¿no? Exactamente. Esa es la naturaleza del acto violento, que cruza todas estas categorías de quién contra quién. Es transversal. Vale. Ahora, medir todo esto a escala mundial. Debe ser un reto gigantesco. Si ya definirlo tiene sus matices, contarlo. Es tremendamente complejo. Sí. Faltan datos fiables en muchísimos sitios. Las formas de medir varían. Y sobre todo, el gran problema, el subregistro. Que no se denuncia, ¿no? Exacto.
Una cantidad enorme de víctimas nunca llega a tener contacto con las autoridades, ni con servicios de salud por este motivo. Por miedo, por vergüenza, por falta de confianza. Por eso es tan importante tener definiciones claras, marcos como el de la OMS, para intentar que todos midamos de forma parecida y podamos comparar, investigar y actuar, claro. Aún así, con todas esas dificultades, las cifras que sí se conocen, bueno, pintan un cuadro bastante desolador. Según informes de la OMS, se calcula que más de 1,3 millones de personas mueren cada año por causas violentas, todas las formas sumadas. Una cifra. Es que cuesta hasta imaginarla. 1,3 millones al año. Y dentro de esa cifra hay datos que llaman mucho la atención. Has mencionado antes el suicidio. Sí, es tremendo. Cerca de 800.000 muertes anuales por suicidio. Son más que las causadas por guerras y homicidios juntos. Es un dato que impacta, ¿verdad? Y que a menudo queda como en segundo plano. Y es la tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 19 años. Afecta sobre todo a países de ingresos bajos y medios. Sí, nos obliga a pensar en el estigma, en la salud mental, en las presiones sociales. Factores que a veces no se ven tanto como un conflicto armado, pero están ahí. Y luego están los homicidios. La violencia interpersonal que acaba en muerte. Unas 475.000 muertes en 2012, por ejemplo. Ajá. La mayoría de las víctimas son hombres, un 82%. Pero hay un dato terrible sobre las mujeres. El de la pareja, ¿verdad? Sí, casi el 40% de los homicidios de mujeres los comete su pareja o expareja. En hombres, ese porcentaje es solo del 6%. Confirma esa terrible realidad. Para muchas mujeres, el lugar más peligroso del mundo es su propio hogar. Y eso son solo las muertes. Si hablamos de violencia no letal, las cifras se disparan todavía más. Muchísimo más. Se estima que 1 de cada 2 niños y niñas sufre alguna forma de violencia cada año. La mitad. Es brutal. 1 de cada 3 mujeres sufrirá violencia de pareja en su vida. 1 de cada 6 personas mayores la sufrió el último año en su entorno. Y en residencias, las tasas son aún mayores. Y en mayores, el subregistro es enorme. Se calcula que solo se notifica 1 de cada 24 casos. 1 de 24. Eso te da una idea de la magnitud del problema oculto, especialmente con los grupos más vulnerables. Y no olvidemos la violencia juvenil. Unos 200.000 homicidios al año entre jóvenes de 10 a 29 años. Pero, como decías, más allá de las muertes, las consecuencias no mortales son mucho más extensas. Las lesiones físicas, el trauma psicológico, los problemas de salud a largo plazo, el impacto social. Todo eso dura mucho más y afecta de forma desproporcionada a mujeres, niños, niñas y personas mayores. Entonces, resumiendo un poco, nos enfrentamos a un problema de salud pública de primerísima magnitud. Es complejo, tiene muchas caras. El marco de la OMS, con su definición amplia y esa clasificación en 3 tipos, autoinfligida, interpersonal, colectiva, nos ayuda a ordenarlo. Pero las cifras globales, incluso sabiendo que son conservadoras, son alarmantes. Afectan a todas las edades, en todos los contextos. Totalmente de acuerdo. Y hay que insistir en esa idea. Lo que reflejan las estadísticas es, casi con total seguridad, solo la punta del iceberg. Hay un sufrimiento enorme debajo, oculto, que no llegamos a medir bien. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Pensando en toda esa violencia que no se ve, la que pasa en casa, contra los más vulnerables, la que no se denuncia, ¿cómo podemos siquiera empezar a entender el verdadero coste que tiene esa violencia invisible? El impacto real en la salud mental de todos, en cómo funcionan nuestras comunidades, en el tejido social.